Pues señoras y señores, vamos a entrar precisamente a una de las mesas, pues con mucha audiencia. Además de todo, la verdad es que mucha gente está muy atenta a esta mesa de los jueves. Así es que, bienvenidos. Comienzo por quien veo en el extremo superior izquierdo, Ricardo Ravelo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo afectuoso también al público y, por supuesto, a mis compañeros Víctor Ronquillo y Osvaldo Zavala, que pues tienen siempre el tino de estar aquí presentes en tiempo para platicar de varios temas coyunturales. Así es, muchas gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, pues un saludo para todos y de verdad que lo hacemos con mucho gusto, con mucha vocación y con la pasión periodística y la reflexión. Muchas gracias. Al contrario, Osvaldo Zavala, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julio, un gusto estar acá contigo de nuevo y por supuesto con Víctor y Ricardo, un placer también saludar a la audiencia. Gracias. Pues Víctor Ronquillo, comencemos contigo. Te pregunto, no sé si leíste esta nota publicada en El País por una periodista mexicana en la cual se habla de desvíos en el uso de recursos públicos a través de empresas fantasma, pero en la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué te sugiere, qué lectura le das a este tema, Víctor Ronquillo? Bueno, obviamente, como todos los temas, hay diferentes aristas, pero yo quisiera irme por la que resulta más evidente, ¿no? Sí. Lo evidente es que, lamentablemente, la Secretaría de la Defensa ha sido parte del sistema político mexicano, o es parte de este sistema político mexicano, y sin duda las prácticas que en esta nota se denuncian, se dan los nombres de algunas empresas, se señala claramente en qué ámbitos se desarrollaron estas actividades, este quebranto que es muy importante y que se realizó, según esta información, a lo largo de 6 años. Mira, lo cierto es que nos han hecho ver, el discurso de López Obrador nos ha hecho ver que, bueno, la Secretaría de Defensa, las Fuerzas Armadas son confiables, ¿no? Ajá. Y bueno, lo cierto es que no solamente por estos eventos que tienen que ver con lo económico, sino con otros eventos que están relacionados con la violación de los derechos humanos a lo largo de muchas décadas, que están relacionados también con la alianza en momentos determinantes con el crimen organizado. No olvidemos al general Gutiérrez Rebollo, zar del narcomenudeo, aliado a Amado Carrillo, ¿no? Esta nota revela pues una realidad que nosotros no podemos olvidar, ¿no? Tampoco podemos olvidar que el Ejército Mexicano es una institución que, desde mi punto de vista, a lo largo de muchos años ha participado también en serias violaciones a los derechos humanos y bueno, muchos de los casos, el otro elemento que vale la pena señalar hoy es lo ocurrido, ¿no?, con este video grabado el 3 de julio, dado a conocer por el periódico Universal, sí, donde vemos prácticas lamentables, ¿no?, del ejército, prácticas que no remiten a la realidad del ejército, ¿no? Lo que también es muy evidente es que uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar ahora cuando el ejército o las Fuerzas Armadas están interviniendo en labores de seguridad pública, pero el ejército está trabajando lo mismo en el control de las aduanas, que en la construcción del aeropuerto, y se vuelve uno de los aliados confiables de López Obrador? A mí me parece, quisiera rematar este primer comentario con lo que me decía Guillermo López Portillo en relación a esto, ¿no? El asunto es que en este momento las Fuerzas Armadas han cuadruplicado su número al número que tenían en los momentos más álgidos de la guerra del narco. Si en esos momentos había 50,000 efectivos, ahora hay 200,000 efectivos. Y vemos dos elementos muy preocupantes en relación a esta actividad de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Vemos, como ya lo hemos mencionado,
control del territorio en todo el país, un control que es también político. Vemos ayer en la conferencia mañanera el gobernador de Coahuila daba datos espeluznantes, ¿no?, sobre la militarización del Estado en términos de las instalaciones militares, con un discurso muy preocupante. Y el otro elemento que también aquí hemos señalado es la participación de las Fuerzas Armadas en tareas no de seguridad pública, sino de control migratorio, ¿no? En este momento, una de las acciones determinantes de las Fuerzas Armadas tienen que ver con el control migratorio. Hay alrededor de 8,000 elementos en esta tarea, como ellos dicen, de rescatar a los migrantes. Entonces, es francamente preocupante, porque al final de cuentas, lo mencionábamos también ayer después de que la mesa concluyó públicamente, pero que nos seguimos platicando con los colegas, mencionábamos, ¿no?, ¿qué le puede pedir el ejército en un momento dado a cambio a López Obrador cuando se ha convertido en uno de sus aliados? ¿No? O sea, ¿qué le puede pedir a cambio? Yo ahí sí. Y lo otro, se habla mucho de este pensamiento, de este honor militar. Para mí todo esto son expresiones de una ideología que no comparto y que están fundados en el autoritarismo. Entonces, creo que más allá de los intereses o no intereses del país, de prisa, ahí están los hechos, ¿no? Y están los hechos no solo de estos elementos que la colega ha publicado y que hay que confiar en que tienen veracidad, sino también están las evidencias de esta actuación en términos de una grave violación a los derechos humanos y en términos de la presencia en tareas de seguridad pública y, insisto mucho en ello, en este entrecomillado, vuelto a entrecomillar, rescate de los migrantes que realizan, francamente, militarizando la frontera sur y la frontera norte de este país. Muy bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Antes de continuar con el programa, déjenme decirle a quienes nos hacen el favor de escucharnos que terminando esta mesa voy a tener una entrevista con el periodista que ha publicado en MX un señalamiento muy duro en el que asegura un mayor del ejército encarcelado en Mazatlán que las órdenes de un grupo especial de asesinato de personas relacionadas presuntamente con el crimen organizado provenían directamente de Felipe Calderón. Vamos a hablar con Óscar Valderas, que es reportero de MX, y él ha publicado que tuvo una entrevista por escrito a través del abogado con este mayor. Así es que lo vamos a tener después de la mesa para que quienes les interese nos acompañen. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema del que hemos iniciado con Víctor Ronquillo? Sí, ¿qué tal, Julio? Mira, es escandaloso, sin duda, este reportaje que pone en evidencia la corrupción en la Secretaría de la Defensa Nacional. A mí en lo personal me llama mucho la atención porque justamente a lo largo de los sexenios de distintos gobiernos, la Secretaría de la Defensa Nacional ha estado totalmente exenta de la rendición de cuentas. Ha sido una dependencia tolerada, protegida por los tres poderes, porque además el ejército se ha erigido en los últimos años como un poder paralelo a los tres poderes que existen. El poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y tendríamos que mencionar también el poder militar, que ya hoy pues es verdaderamente fuerte, importante, sobre todo por la forma en que se ha posicionado el ejército en distintas tareas, nada más y nada menos que, por lo menos en los últimos 3 sexenios, la gobernabilidad de este país ha dependido del ejército. Pero bueno, ese es sin duda un tema que abre un gran debate sobre la posibilidad de que el ejército rinda cuentas, como cualquier otra dependencia, y se le exija, así como se le exige a Petróleos Mexicanos transparentar sus operaciones, se le exigen a todas las dependencias rendir cuentas, pues el ejército también tiene que rendir cuentas. El ejército
se ha manejado con mucha secrecía en los últimos años, y en el actual gobierno no es la excepción. Es un aparato consentido, es un aparato que tiene muchísimas concesiones de parte del Ejecutivo. No solamente tienen la responsabilidad de la seguridad en el país como nunca lo habíamos visto en los gobiernos anteriores, sino que además el Ejército también es constructor, está a cargo de distintas obras, entre ellas la del aeropuerto de Santa Lucía, pero es ruidoso que, por ejemplo, como lo da a conocer este texto publicado en el periódico El País. Sí, de Zoraida Gallegos. Ajá. Sí, que hayan incurrido en las mismas prácticas que usaron o utilizaron, por ejemplo, gobernadores como Javier Duarte, como Roberto Borge, como el caso de César Duarte en Chihuahua, que para distraer, para desviar recursos públicos, recurrieron al esquema de las empresas fantasmas, ¿no? Empresas inventadas que, bueno, a la hora de revisar los registros, pues no tenían ni direcciones debidamente establecidas, ¿no? En este caso, bueno, es muchísimo el dinero que hay, digamos, aquí distraído. Hablan de que se utilizaron esquemas de empresas fantasmas, son 250 compañías, y obviamente esto no es un tema de corrupción estrictamente del pasado, porque toda esta maniobra fraudulenta ocurrió entre 2013 y 2019, es decir, ya le tocó al actual gobierno que ha pregonado que ya no hay corrupción, pues por lo menos un año de operaciones presuntamente fraudulentas, operadas desde la institución, digamos, que se ha considerado garante en más de un sentido, ¿no? Una institución, pues, que ha sido elogiada por ser leal al Poder Ejecutivo, por ser importante en emergencias en el país, y que obviamente, pues, prácticamente se le ha considerado como una dependencia casi impoluta por el manejo que ha tenido en los últimos años. Uh-huh. Sin embargo, pues ahí también se cuecen habas, ¿no? Esto da cuenta, por ejemplo, llama la atención, la empresa que más facturó 312 millones, y obviamente hay facturas que, bueno, la mayoría de estas facturas pues son falsas. Creo que es una gran investigación la que debe llevar a cabo el gobierno federal para desnudar y llevar a la justicia a los responsables de toda esta maniobra fraudulenta, uh-huh, que sin duda creo que va a abrir un gran debate si esto se lleva a fondo y no se encubre como ha ocurrido en otros tiempos, ¿no? Sí. Pero el ejército indudablemente tiene que abrirse a la rendición de cuentas, no solamente en esta parte del manejo financiero a través de las obras que ha llevado a cabo, sino también en sus tareas de seguridad, porque desde que tienen ellos la batuta de la seguridad en el país, pues se han cometido muchísimas violaciones a los derechos humanos que no se han castigado, uh-huh, y cuyos expedientes pues ahí están abiertos. Por ejemplo, las atrocidades cometidas durante el gobierno de Felipe Calderón pues están impunes, y hechos como el de Tlatlaya, que fue un verdadero fusilamiento, pues también están impunes. Presuntamente militares habrían participado en la desaparición de los 43 normalistas. Ya existe una línea de investigación directamente enfocada a la presunta participación de militares en este hecho, pero por lo menos en el pasado inmediato el ejército había quedado exento de cualquier investigación en este tema de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Entonces yo creo que, bueno, si el gobierno realmente es congruente con la posición
combatir la corrupción, pues creo que la Sedena, así como está ocurriendo con los expresidentes y con todo el tema de Pemex, pues también tiene que pasar a formar parte de estas investigaciones, porque insisto, el ejército no puede ser una estructura de poder de excepción. Claro. Gracias, muchas gracias, Ricardo Ravelo. Osvaldo Zavala, sobre el tema, ya que más te digo, ahí están los puntos más que expuestos. Pues sí, yo creo que me toca hacer leña del árbol caído aquí también. Pues creo que primero que nada pues hay que señalar la magnitud del desvío que señala la periodista del país, ¿no? Estamos hablando, como recordó Ricardo, de alrededor de 156 millones de dólares, que pues no es una suma menor si se comprueba, sobre todo para el gobierno que se dice de la austeridad republicana. Y me parece también importante ver que, aunque pareciera que hay una cierta voluntad política de desmantelar estas redes de corrupción, pues hasta ahora, por lo menos hasta donde sabemos, ningún titular de sección de Sedena ha sido sancionado, lo cual me parece también pues muy problemático. Y yo quisiera también señalar otra cosa, ¿no? Que algunos de estos casos que aparecen en el texto del país involucran a estos proyectos de infraestructura, donde ahora el ejército pues tiene tanto control, o más bien control absoluto. Uno de los casos que yo leí involucraba una empresa que facturó cientos creo que 168 facturas falsas en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, y que fue cancelado, y esa empresa ya había sido boletinada en el Diario Oficial de la Federación un año antes, ¿no? Entonces me parece que es extraordinario todo esto, pero lo menciono porque ahora pues sabemos el ejército está a cargo del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Santa Lucía, está a cargo de, como se nos recuerda, de 2 tramos del Tren Maya, está a cargo de las aduanas, de las terrestres y marítimas, y como decía también Víctor, pues encima tiene un control de las fronteras norte y sur. Entonces, pues estamos ante una enorme soberanía territorial que tiene el ejército, y pareciera que ahora pues está actuando, si esto se comprueba, pues como una suerte de poder paralelo, ¿no? Y eso es lo que yo, francamente, es lo que más temo, ¿no? De este momento de profunda militarización, donde para lograr una suerte pues sí, de pacificación del país, con una fuerza militar que se supondría estaría ejerciendo, digamos, una nueva forma de atender el delito, pues gracias a esta enorme laxitud con la que está teniendo control de proyectos de infraestructura y de las fronteras marítimas, terrestres y del aeropuerto, pues estamos ante pues la construcción de un nuevo, sí, de un tipo de segundo estado, ¿no? Un estado militarizado que peligrosamente va a permanecer ahí, hay que decirlo, después del sexenio de López Obrador. También ese es otro peligro latente que yo veo, ¿no? Es decir, una cosa es la relación que pueda construir el presidente con este ejército, que puede incluso llegar a ser productiva, pero ¿qué va a pasar, supongamos, si en la siguiente administración tenemos un presidente que decida utilizar al ejército de un modo parecido al del gobierno de Felipe Calderón? Es decir, el problema del ejército no solamente es la expansión territorial que tiene, sino el riesgo latente de cómo es instrumentalizado, ¿no? Y aquí yo siempre vuelvo al tema de la narrativa de la guerra, porque pues el ejército no es solamente una máquina de guerra, sino es una máquina de guerra siempre lista para actuar, ¿no? Entonces, si ya está en control de las fronteras, si ya tenemos el ejército autorizando qué entra y qué sale, quién entra y quién sale, y encima se permite estos desvíos millonarios de dinero público, pues estamos ante la construcción de un protogobierno que estaría pues limitando profundamente la legibilidad la legitimidad del proyecto López Obradorista, pero insisto, nos abre todo un peligro latente para el siguiente sexenio, ¿no? Entonces yo creo que son muchos los riesgos, la apuesta que está haciendo el presidente López Obrador de empoderar al ejército de esa manera me parece profundamente arriesgada, peligrosa, y como sociedad civil pues tenemos que involucrarnos en esta discusión ahora mismo, inmediatamente. Tenemos casi ya todas las banderas rojas. Vamos a discutir, me imagino, el asesinato extrajudicial que ocurrió en Tamaulipas, y entonces pues tenemos ya, digamos, varias banderas rojas para empezar a preocuparnos ahora sí seriamente.
Bien, gracias Osvaldo Zavala. Víctor Ronquillo, ¿le queda de otra al presidente López Obrador? ¿Tiene que echar mano del ejército para poder mantener la base de sostén de su gobierno ante las oleadas de oposición que, aunque parezcan pocas en la plaza pública, con Frena, por ejemplo, pero desde luego que hay intereses económicos muy fuertes, la reacción de los expresidentes amenazados, aunque sea conceptualmente de un juicio político, en fin? ¿Necesita, en términos absolutamente pragmáticos, el presidente de México afianzarse en su relación con los militares, concediéndoles estos negocios? Mira, yo creo que lo he mencionado varias veces, ¿no? Un gobierno con las características y con las definiciones políticas de López Obrador, me parece que era claro que para llegar a la presidencia en el intento que sería definitivo y quizá el último, necesitaba de un pragmatismo, como tú lo mencionabas, un pragmatismo político. Tú lo mencionabas, Julio, esta semana, ¿no? En alguna de las columnas. Eso es evidente. Eso me parece que determina muchas de las relaciones, muchas de las alianzas, y lo otro que determina también en este momento la posición del ejército es el que ya lo mencionábamos también, el abrir distintos flancos, ¿no? Distintos flancos en los que sin duda hay una confrontación política muy fuerte, ¿no? Está abierto el flanco, y eso no podemos olvidarlo, con el crimen organizado. Está abierto el flanco con los poderes políticos que de alguna manera pueden representar los expresidentes. Está abierto también un flanco importante con esta oposición de los gobernadores, ¿no? Que se expresa un día sí, otro no, aunque cuando López Obrador va a los estados, todo es armonía y han decidido que no dar la nota, ¿no? Entonces son varios flancos. La gran pregunta, y eso a mí me parece, es si un gobierno de auténtica izquierda, si un gobierno auténticamente democrático tiene que aliarse a los sectores con los que se ha aliado el gobierno de López Obrador. El ejército, con este antecedente histórico de lo que ha sido el ejército mexicano, y los grandes empresarios, que es un poder económico determinante, ¿no?, en este país. Entonces, yo considero que en términos de la seguridad se argumenta mucho y se dice que no había alternativa, que es la manera de frenar, y que hay también elementos de la estrategia que son importantes, como todo este desarrollo, ¿no?, de una política social. Pero me parece que había que haberlo pensado dos veces, ¿no? Y un poco también yo recuerdo lo que fue la relación de López Obrador, o lo que había sido la relación de López Obrador en su carrera política, y lo que fue su relación aún como candidato en esta última ocasión a la presidencia. Era una relación francamente distante, por lo menos distante. Era una relación donde López Obrador cuestionaba la gestión del ejército en labores de seguridad pública. Ahí están los hechos, ¿no? De alguna manera, todavía en el momento de la transición, muchos de los columnistas, de los colegas que reflexionan en los medios, se preguntaban cuál podría ser esta relación. Ni siquiera los más cercanos, no voy a decir nombres, pero los más cercanos al poder tradicional, los más cercanos incluso al ejército, hubieran pensado que esta relación iba a derivar en lo que hoy en día, o en lo que hoy en día ocurre, ¿no? Que yo sí creo, y lo mismo que estoy de acuerdo que dice Osvaldo, es muy preocupante, ¿no? Porque sí se constituye un poder alterno. El Estado mexicano en este momento tiene una enorme debilidad en sus instituciones, y no hay duda de que el ejército no solamente tiene este carácter militar y no solamente está comprometido con su comandante supremo, responde a intereses económicos y políticos claramente establecidos a lo largo de su historia, ¿no? Entonces, ¿había alternativa? Claro que había alternativa. La alternativa de un gobierno auténticamente de izquierda, profunda, radical, en donde había que revisar modelos de seguridad
distintos, modelos de seguridad que auténticamente pusieran en el centro a la persona, modelos de seguridad que puede resultar muy utópico, pero Eduardo Galeano lo dice, vamos a caminar a la utopía para acercarnos a ella y en el camino encontrar cosas, ¿no? Modelos de seguridad que tienen que ver con el autocuidado, con las autodefensas auténticas, con la policía comunitaria en Guerrero, claro, hay un proceso de desgaste, de descomposición de este proyecto en muchos casos, pero también con la experiencia de Cherán. O sea, sí creo que este asunto que lo dice López Obrador y que lo menciona reiteradamente en los últimos días lo ha hecho, de una democracia participativa, de un mandar obedeciendo, tendría que haberse tomado como uno de los ejes que definieran esta política de seguridad, en términos del pragmatismo político, en términos de llegar al gobierno, en términos de encontrar las posibilidades de transformar a este país, como me parece que lo intenta. Bueno, pues el camino que se eligió es un camino para mí de grave preocupación y un camino que no compartimos muchos de nosotros. Yo no creo que la alternativa de ninguna manera para democratizar al país, y quizás estoy siendo pues muy manejando las palabras, ¿no? Utilizando los recursos que nos dé el oficio de la comunicación, pero bueno, no puede ser que la democratización del país pase por la militarización de la seguridad pública, claro. De ningún modo, ¿no? Sí, bien, Víctor Ronquillo, gracias. Ricardo Ravelo, pues apelo a tu experiencia como reportero, el reporteo práctico y directo. ¿Cómo has visto a lo largo de pues muchos años y sobre todo en la etapa reciente la presencia de mandos militares en direcciones de seguridad pública en los municipios y en los estados? Se volvió una costumbre que los gobiernos estatales le llamaran al secretario de la Defensa o al secretario de la Marina para pedirle que le mandara pues un mando militar en activo o retirado, para que se encargara de esas oficinas. Acabamos de ver hace pocos días, la semana pasada, lo sucedido en Guaymas, donde hay unas grabaciones telefónicas que involucran al comisario municipal de seguridad, que es un capitán de fragata, y donde se escucha, al menos en esa grabación, cómo se ponen de acuerdo para ver qué es lo que tienen que hacer respecto a policías molestos, y dice, ¿qué tenemos que hacer? ¿Agarrarlo, partirle la madre, lo matamos? ¿Qué hacemos? Y cuando le preguntan que en una entrevista anterior a todo esto, que de qué depende que él siga o se vaya de ahí de Guaymas, dice, yo dependo del mando de la Secretaría de Marina. A mí me puso el secretario almirante y yo ni me voy ni sigo aquí por mi propia decisión. Es una misión que me encargaron y yo la cumplo. Perdón por extenderme, pero ¿qué opinas de esto, Ricardo? Mira, te diría que a lo largo de los últimos 25 años, en este país se han dejado caer muchos pilares, que se han derrumbado muchos pilares que eran bases importantes, ¿no? A partir del 68 se dejan caer y truenan la educación, porque lo que conviene es tener un pueblo inculto. Y obviamente pues el modelo educativo es uno de los más cuestionados de este país, en este país. Posteriormente yo de hecho pues empecé a trabajar en los temas de seguridad hace unos 25 años. Me tocó, por ejemplo, ver cómo Salinas empezó esta aventura de ir militarizando algunos puestos, algunas posiciones de la seguridad pública en México. En aquel momento eran como apoyo en algunos estados, los mandaban como delegados de la Procuraduría General de la República a los estados que eran más conflictivos, los que eran asiento de cárteles, como Tamaulipas, como Tijuana o el estado de Baja California, entre otros. Esta política de que el ejército fuera coadyuvante de la seguridad la siguió Ernesto Zedillo,
En ese tiempo, recuerdo que en la Procuraduría General de la República se instrumentó un programa que se llamó el sellamiento de las fronteras, cuyos elementos importantes de esta tarea era colocar militares en puestos claves de la seguridad en esas entidades. Era evidente que la tarea de los civiles ya empezaba a ser rebasada por más de una razón. El tema de la corrupción institucional y por otro lado, bueno, la organización que ya empezaban a mostrar distintos cárteles de la droga que desde entonces ya operaban y ejercían mucha violencia. Pero como nunca, digamos, el parteaguas importante ocurrió con Calderón, con toda esta militarización, la instrumentación de una guerra contra el crimen organizado, fallida por donde la veamos, pero sí quiero subrayar que a lo largo de 25 años de militarización, el ejército no nos ha resuelto absolutamente nada en materia de seguridad. Vemos, por ejemplo, que altos mandos van, altos mandos vienen en el tema de la seguridad, y ahora que ellos tienen el monopolio del combate al crimen organizado en el país, en realidad vemos que no hay resultados todavía en este sentido, y que por el contrario ha habido muchas muestras de excesos de fuerza, casos de delitos de violación a derechos humanos, asesinatos, porque ya en la última etapa del gobierno de Felipe Calderón, y de esto dan cuenta pues, muchos textos que publiqué y se publicaron en su momento en Proceso y en otros medios, de que el ejército ya no estaba deteniendo a criminales, en realidad ya los estaba ejecutando, y los enterraban en distintas zonas donde se usaba hasta la propia maquinaria del ejército para cavar fosas y ahí colocar los cuerpos, ¿no? Entonces, el ejército, desde mi punto de vista, ha sido una fuerza de exterminio más que de garante de la seguridad en el país, porque sobresalen hechos tan escandalosos como la protección que le daban, por ejemplo, al rancho El Búfalo con Caro Quintero. Sí. Y obviamente quien estaba detrás de todas esas operaciones de protección, pues era el general Juan Arévalo Gardoqui, que era entonces secretario de la Defensa, ¿no? Ya mencionó Víctor el caso de Rebollo, pues un caso verdaderamente también escandaloso, porque pues era nada menos que el zar antidrogas. Y en paralelo a esto, otro tema misterioso que también envolvió al ejército fue aquella negociación que a través de un despacho de abogados mexicano llevó a cabo el cártel de Juárez con el alto mando del ejército mexicano, o los altos mandos de la Sedena, para que dejaran de perseguir a Amado Carrillo Fuentes. Aquella propuesta, bueno, pues la presentó el despacho Carrancay Rivas, y quien se encargó de operarla directamente fue Eduardo González Quirarte, el Flaco Quirarte, que era el publirelacionista del cártel de Juárez, que incluso recientemente supe que vive en Tecamachalco sin mayores problemas. Esta negociación obviamente se efectuó, participó el general Maceo de la Concha, entre otros, en aquellas mesas que hubo en la Secretaría de la Defensa, donde Amado Carrillo ofrecía una suma descomunal, irse del país, no vender drogas en México, etcétera. Y luego, bueno, pues surge aquel escándalo donde Jaime Olvera, un miembro del cártel de Juárez, pues incrimina a Liévano Sáenz, que era el secretario particular de Cedillo, a quien señala de haber recibido... Sí. Ay. Te escuchamos bien, Ricardo. Todo se ha oído bien. Sí, perdón, estoy de vuelta. Sí, todo se escuchó bien. Sí. Ya, entonces decía, recibió Liévano Sáenz, según este testigo, las maletas de dinero, que era pues lo que otorgaba el cártel de Juárez para que cesara la persecución de Amado. De aquí surge todo aquel misterio
de qué pasó con Amado Carrillo, y si está vivo o está muerto. Pero bueno, es un capítulo tan misterioso como el de los Zetas, que fue una de las consecuencias más terribles que se recuerdan todavía hasta hace no mucho, de cómo supuestamente estos militares fueron cooptados por el cártel del Golfo, pero cuya explicación nos queda de ver todavía en la Secretaría de la Defensa. Nunca nos han explicado qué pasó con esos militares. Nos dijeron, pues los cooptaron y se los llevaron. En realidad, pues hay versiones en el sentido de que, bueno, en realidad era este proyecto mafioso, pues era una estructura que había creado la propia Sedena para operar el narcotráfico, porque ellos también querían tener participación directa. Un grupo paramilitar. Un grupo paramilitar, exacto. Y bueno, el ejército ha estado en muchas cosas, ¿no? Sí. Yo publiqué incluso también como personal del Estado Mayor operaban la recepción de cargamentos de droga en el aeropuerto de la Ciudad de México con Fox, cómo los aviones llegaban cargados de droga y los militares llegaban por aquellos cargamentos, y las empresas de seguridad que atendían a las aeronaves pues decían, bueno, nada más nosotros nos extrañamos de esto, pero no podemos hacer nada porque todo esto lo maneja el ejército. Entonces es un gran misterio, y obviamente creo que esto que mencionaste de los excesos de fuerza, pues ha sido una constante de los militares que por desgracia no se ha castigado, y que son casos impunes que hoy pues forman parte solo de la memoria, porque supuestamente la mayor parte de estos expedientes por desgracia están archivados, ¿no? Sí, gracias, Ricardo. Osvaldo Zavala, alguna gente en el chat de YouTube dice sí, pero lo que no entienden es que ahora ya no se hace todo eso que platican. Han cambiado las cosas y ahora las cosas son diferentes. Te pregunto primero eso, y segundo me gustaría pedirte, Osvaldo, si nos das tu visión de si acaso gobiernos con intenciones progresistas de cambio estructural tienen que apoyarse forzosamente en los militares para poder salir adelante. Pues mira, yo creo que el problema de la militarización habría que empezar a comprenderlo como una cuestión de hegemonía, ¿no? No es solamente las decisiones que históricamente han llevado a la militarización del país en las últimas décadas, sino conectarla con toda una era de la militarización en la cual nosotros no somos los principales actores, sino más bien somos efecto de esa era. Esa era, como nos advirtió el presidente Eisenhower, ¿no? Desde 1961, tiene que ver con lo que él denominó el alzamiento del complejo industrial militar, ¿no? Que es esta fusión entre el ejército y las empresas globales de la carrera armamentista, ¿no? Que creaban, digamos, una suerte de poderío transnacional que conectaba, pues, además con otros estados donde la razón securitaria se imponía por encima de cualquier otra lógica estatal de gobierno. Entonces, desde entonces creo que no hemos hecho sino avanzar en esa dirección, es decir, la militarización del país que fuimos viendo desde los 90s en adelante, y esto que tú señalabas, Julio, también en la pregunta anterior, de la militarización de incluso de los departamentos, de los cuerpos policíacos en sí, es parte de ese proceso largo. En los años 60, como por ejemplo reporteó Radley Balco, un periodista del Washington Post, en un libro importante sobre la militarización de las policías, se creó este grupo SWAT, ¿no? El grupo SWAT es este grupo táctico, ¿no? Que siempre vemos en las películas interviniendo cuando hay asaltos bancarios o secuestros, etcétera. Un grupo increíblemente armado con todo este poderío militar. Y creo que desde entonces se ha ido deslizando esta racionalidad de guerra en los cuerpos de la policía, y ciertamente en la aparición ya del ejército mismo. Ahora, esto hay que ir conectándolo, insisto, con una racionalidad que ha ido creciendo desde los 60, ¿no? Primero pasando por el tamiz de la mal llamada guerra contra el narco que inicia el presidente Nixon, luego cómo se eleva o se potencia una supuesta cuestión de seguridad nacional, como hace el presidente Reagan en los 80s, y finalmente la transformación radical que se plantea de la seguridad nacional con el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Entonces, si consideramos todo este contexto,
¿no? La militarización es el resultado lógico, ¿no?, de un cambio de paradigma que en la mentalidad de la gente se ha ido inoculando para justificar pues, este estado de sitio permanente en el que vivimos, o como decía Michel Foucault, un estado de guerra, paradójicamente, para sustentar la vida democrática del Estado. Y entonces, en este punto, yo creo que un libro que serviría muchísimo para alimentar esta discusión es el libro del periodista Todd Miller, de un periodista estadounidense que se llama Imperio de Fronteras, que recomiendo muchísimo, donde él habla cómo Estados Unidos en las últimas décadas pues ha ido externalizando esta razón militar y esta razón fronteriza militar para de algún modo fronterizar Latinoamérica, ¿no? Y esto lo estamos viendo de una manera muy dramática antes y después de la pandemia, ¿no? Es el cierre de las fronteras con la Guardia Nacional, el cierre de la frontera guatemalteca para impedir que avancen los supuestos migrantes enfermos, ¿no? Lo que decía Víctor, el rescate y devolución de los migrantes, que es muy siniestro y lamentable ese vocabulario que utiliza el gobierno de López Obrador. Entonces, es decir, no podemos aceptar solamente, digamos, la militarización como un problema doméstico de pragmatismo que enfrenta el presidente López Obrador, porque yo creo que eso es pensar el efecto de ese discurso, ¿no? Si creemos que el país ha ido gradualmente siendo cooptado por el crimen organizado, que vive en una precariedad criminal, etcétera, estamos completamente adentro de ese orden epistémico que ha construido esta idea de la seguridad nacional. Pensemos solamente porque hasta los años 80 y hacia atrás no se pensaba en el narcotráfico de ese modo, o sea, nunca hablábamos de los narcos como una amenaza a la seguridad, y es curioso que conforme fue avanzando la militarización del país, se fue también avanzando y creciendo la idea radical de este enemigo extraordinario que supone el cártel de droga. Ahora, lo último que diría aquí para conectar con lo que dijo Ricardo, que me parece muy importante, es que no sabemos en realidad todavía mucho sobre estos grupos de tráfico, que en realidad si uno los pensaría, y esta creo que es una provocación muy saludable, como grupos paramilitares, entenderíamos mucho mejor tal vez la razón de la militarización misma en el país. Si pensamos que, por ejemplo, grupos como los Zetas, ¿no?, que tradicionalmente se piensa en el periodismo como esta escisión, ¿no?, de un grupo élite, etcétera, esta narrativa que se impuso, y lo pensamos más bien como una extensión paramilitar del ejército que se permitió operar en la sombra, lo que no podía hacer el ejército a la luz. Podría también llevarse con la discusión que hemos tenido recientemente sobre el supuesto cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, es increíble cómo aceptamos rápidamente la aparición de estas tanquetas, estos soldados con armamento y entrenamiento militar, estas fotos de los supuestos narcos repartiendo despensas y los cuerpos de los traficantes con un notable entrenamiento físico. Es completamente inverosímil pensar que estos traficantes de pronto de algún modo aprendieron a funcionar como militares sin el respaldo del ejército mismo. Entonces yo que lanzaría la pregunta, ¿en qué grado esta emergencia nacional que estamos viviendo pues es parte de esta misma razón militar de guerra que nos ha sido impuesta desde Estados Unidos y que no hemos sabido sino reproducir o incluso potenciar, y que no hemos podido ni siquiera comprender tal vez a cabalidad, ¿no? Es decir, entonces tenemos un problema no solo militar, sino un problema paramilitar, de lo cual muy poco se habla. Tengo algunos amigos periodistas como Ignacio Alvarado, el periodista Jorge Torres, que han puesto este acento en la discusión sobre el paramilitarismo, que creo que no se ha llevado realmente todavía a un foro público como debería, y que creo que pues tenemos esa gran consigna pendiente, ¿no? Sí, gracias, Osvaldo. Víctor Ronquillo, pues preguntas muy interesantes que plantea Osvaldo, y yo pregunto, los paramilitares son también las bandas del narcotráfico, como hemos hablado de su presencia y acción, sobre todo en zonas donde hay proyectos extractivistas, proyectos económicos mineros, proyectos económicos de extracción de recursos naturales. Y te pregunto, Víctor, ¿se puede aspirar a un desarrollo democrático en nuestro país con el factor influyente del narcotráfico que condiciona y puede incluso aplastar o promover ciertos proyectos políticos? Y ahora, añadido a esto, el enorme poder militar que podría también intentar,
no sé si ya lo esté haciendo, condicionar decisiones políticas. ¿Qué piensas de esto, Víctor Ronquillo? Son varias cosas y me parece que son temas muy importantes. Voy a iniciar la reflexión con una anécdota que quizá ya conté en esta mesa que compartimos los jueves, pero alguna vez reporteando con un colega colombiano en la región de la montaña de Guerrero, pues en las noches conversábamos, ¿no? Entonces yo le preguntaba, oye, ¿por qué en México la presencia de los paramilitares no ha sido determinante, ¿no?, en su acción y vinculación con el narcotráfico? Y bueno, hablábamos también de las características de la guerrilla, en ocasiones, lamentablemente, de su lupenización, ¿no?, en Guerrero. Y él me decía, bueno, lo que ocurre es que en México existe el ejército. Y esta anécdota yo la remato cuando la cuento, pues con lo que documenté sobre la historia de quien llevó la semilla de la amapola, ¿no?, a la región de la montaña. Y bueno, pues hay testimonios, y yo lo publiqué, pues que fueron ni más ni menos que militares que en ese momento estaban al servicio de Arturo Acosta Chaparro, ¿no?, un personaje bastante tenebroso. Yo creo que... Dices, Víctor, que el ejército mexicano ha cumplido funciones parecidas a los paramilitares en otros lugares como Colombia. Sí, creo que sobre todo en esa vinculación con lo que son esos poderes fácticos, ¿no? O sea, en Guerrero, en buena medida, el negocio del narco y el del control del territorio por muchos años pasó por la presencia del ejército, ¿no? Las erradicaciones de amapola y de semillas de amapola estaban dirigidos de acuerdo a los intereses de los grupos de poder económico ligados al ejército, y algunas veces protagonizados por integrantes del propio ejército. Lo que ocurrió en Iguala, en el caso Ayotzinapa, tendría que mirarse también desde esta perspectiva lamentable, ¿no?, de complicidad de algunos integrantes del ejército con estas fuerzas oscuras del caciquismo. Ahora, cuando digo algunos integrantes, no me curo en salud, porque al final de cuentas no quiere decir, y esto es una defensa que en ocasiones las personas ligadas al ejército esgrimen, ¿no?, en relación a estos hechos. Dicen que, bueno, quienes fallan son las personas y no las instituciones. Ricardo acaba de hacer un relato puntual de cómo es una institución que lamentablemente ha estado ligada a oscuros intereses. Y lo otro, estoy de acuerdo en este planteamiento que hace Osvaldo de esta realidad de la securitización como un fenómeno geopolítico que corresponde a muchos intereses. Van solamente dos de ellos. Un fenómeno político que corresponde a la perspectiva neoliberal de controlar los recursos naturales y aprovecharlos, los recursos energéticos de manera fundamental, y que también tiene que ver, y lo hemos señalado en otras ocasiones, con la construcción y el desarrollo de la industria del armamentismo. Es un gran negocio la seguridad en el mundo, y es también una forma de control político. Ahora, lo que tú mencionabas en relación a las decisiones políticas que puede tomar o no tomar el ejército en este momento, más allá de las decisiones políticas, uno mira a la presencia del secretario de la Defensa, del secretario de la Marina en las mañaneras cuando López Obrador se encuentra de gira, y bueno, son personajes que parecen, con todo respeto lo digo, ¿no?, menores en este escenario, con una participación pues meramente informativa, muy disciplinados, ¿no? Y luego Durazo, siempre apresurado, dando información de una manera muy elemental, ¿no? Pero eso no sé hasta qué punto ocurre en la realidad, porque al final de cuentas, como decía, esta institución tiene intereses económicos y políticos determinantes, y esta institución, buena parte de su actual ideología proviene de su formación en la Escuela de las Américas, de sus cursos establecidos en Estados Unidos, de la vinculación
Y de este proceso que no hay que olvidar, es un proceso histórico, como lo señala acertadamente Ricardo, que se inicia en el salinismo con un proyecto económico y político que es el proyecto neoliberal, que sabemos es un proyecto global. No es que los malos quieran tomar el mundo, es que los intereses económicos políticos de las grandes empresas, de los grandes consorcios, determinan políticas de seguridad, políticas de establecimiento de controles políticos y económicos. Y lo que vimos a lo largo de los gobiernos anteriores fue el avance en este proceso, ¿no? En un proceso establecido y en el que también el actual gobierno tiene compromisos pactados y establecidos a los cuales no puede renunciar, y al parecer no parece querer renunciar, por otra parte, ¿no? Porque hay una alianza establecida. Yo lo digo de una manera metafórica, ¿no? Pero el proyecto de seguridad de Latinoamérica y de buena parte del mundo se pactó en los sótanos del poder y se establece en relación a este poderío de este pacto económico, político, industrial, que de alguna manera determina mucho de las acciones de seguridad. El gran negocio que hay detrás de la militarización de las fronteras, el gran negocio que hay detrás de el creciente armamentismo en el mundo, ¿no? Donde hay armas diseminadas tanto para los grupos del narcotráfico, que las consumen, que se abastecen de ellas, aunque sean no tengan el poder económico, político, tienen las armas, y eso es evidente. Y por otro lado, el gran negocio del armamentismo en pactos con instituciones como lo puede ser el ejército, ¿no? Entonces, sí creo que el fenómeno es mayormente complejo, ¿no? Y respecto a lo que decía alguna de las personas que nos escuchan, bueno, hay que reconocer que los eventos de violaciones a derechos humanos han sido de una incidencia menor, quizás hasta muy menor en este gobierno, ¿no? Que ha cambiado el discurso, pero tampoco es una coincidencia el que en este momento empecemos a conocer realidades graves que nos hacen ver que tenemos que insistir en que este proceso de militarización, esta alianza entre un gobierno que aspira a la construcción democrática de este país, que incluso trabaja por ello, no prospere, ¿no? En términos de la militarización. Claro. Hay que estar alertas, o sea, eso me parece determinante, ¿no? Muy bien, gracias Víctor Ronquillo. Son las 2:56 p.m, estamos ya en la parte final de esta mesa, la mesa de las 3 Vs, porque tenemos a Ravelo, a Zavala y a Víctor Ronquillo. Iniciamos precisamente con Víctor Ronquillo. Voy a dar la palabra a Ricardo Ravelo y luego a Osvaldo Zavala para cerrar. Les recuerdo y les invito a que continúen en esta transmisión, porque luego de la mesa tendremos al periodista Óscar Valderas, quien nos va a platicar sobre las declaraciones que tuvo de un mayor del ejército encarcelado actualmente en Mazatlán, quien dice que el entonces ocupante de Los Pinos, Felipe Calderón, fue quien daba las órdenes a un escuadrón de la muerte para matar a todos aquellos involucrados en combates o en problemas relacionados con crimen organizado. También le voy a informar luego de esta mesa de las declaraciones de Herbert Taylor, un peculiar personaje de la política jalisciense, ha sido legislador, fue secretario de un gobierno estatal, y dice que a él le vale cacahuate, que él dice la verdad y que varios diputados locales del PAN vendieron plazas de magistrados y del Poder Judicial. Señala a José María Martínez, que fue diputado local, fue senador, dice que él llegó a vender plazas en el Poder Judicial de Jalisco por 5 millones de pesos y que otros más hicieron lo mismo. Vamos a hablar de ese tema, tenemos una respuesta que nos da el propio Herbert Taylor
y luego voy a cerrar con algo que me disculpan aquí mis compañeros de mesa, pero es que no puedo evitar decirlo. El diputado local de Morena, Eleazar Rubio Aldarán, pidió a los periodistas que no indaguen crímenes, que solo se limiten a informar los hallazgos de las autoridades ministeriales. Dice que en realidad, comillas, su labor, es decir, de los periodistas, es exclusiva de informar, no realizar investigaciones o diligencias para resolver una carpeta de investigación. De todo eso hablaremos. El boletinazo. Sí, el boletinazo. Aténgase al boletín y no ande indagando ni rascándole por ahí. Ricardo Ravelo, para cerrar, leí algunos comentarios tuyos relacionados con el gobierno de Tamaulipas, con lo que implica para Francisco García Cabeza de Vaca los señalamientos que hay en su contra. De hecho, pues Ricardo, no sé, en Tamaulipas lo único que ha habido siempre son gerentes del negocio, no ha habido gobernadores durante largo tiempo, pero tu opinión, por favor, Ricardo Ravelo. Sí, mira, bueno, es muy grave a partir de que aparece este personaje, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, vinculado con el tema de los sobornos de Lozoya, en su calidad de senador de la República, pero al margen de eso, está la investigación que se está llevando a cabo en una corte de Texas, ya desde hace algún tiempo, sobre el presunto financiamiento de los Zetas en su campaña política para la gobernatura de Tamaulipas. Es una investigación que, hasta donde he podido saber, ya lleva por lo menos 2 años, donde hace algunos meses fue secuestrado uno de los funcionarios de gobierno de Tamaulipas, el responsable de finanzas, pero me llama la atención que luego estuvo en la Comisión del Agua. Esto tiene un trasfondo, por lo que conozco del caso de Eugenio Hernández y de Yarrington. La Comisión del Agua de Tamaulipas era la caja del narco. Ahí fondeaban los recursos del crimen organizado para pagar campañas de diputados, senadores, alcaldes y obviamente la de gobernadores. Y este personaje estuvo ahí. Ahora que lo liberan, y pues él aclara que lo obligaron a declarar, pero coincide... ¿A declarar en contra del gobernador? Sí, pero con lo que declaró, bueno, independientemente de que lo hayan obligado, a mí me parece que no mintió, porque justamente coincide con los pormenores que aparecen en esta indagatoria en la Corte de Texas, donde se habla de una red de empresarios que lavaban dinero en aquel momento para los Zetas, que le habrían aportado financiamiento a la campaña en este caso, del PAN. Ahora, ya se conocían algunas andanzas criminales de Cabeza de Vaca en Estados Unidos. Él está investigado desde, pues, por lo menos hace unos 10 años, estaba en investigación allá, o por lo menos se le investigó hace como 10 años, por tráfico de automóviles, tráfico de motos Harley, por algunos negocios ahí sucios, que bueno, fueron investigaciones que en su momento tuvo que atender, pero que ahí quedaron abiertas, y ahora bueno, pues se abren esta otra investigación por la presunta vinculación con los Zetas, y llama la atención sobremanera, porque bueno, desde que él tomó el poder en Tamaulipas, el Estado no ha tenido ningún resultado positivo en materia de seguridad. Los Zetas, hay datos que dan cuenta de que están exterminados. En realidad ellos cambiaron de nombre, ahora son Cártel del Noreste y los encabeza un familiar de los Treviño. Y este grupo, bueno, pues se ha caracterizado por estar detrás del financiamiento a campañas de gobernadores. Por lo menos aparecen desde Yarrington, luego con Eugenio Hernández también, que bueno, hay que decirle al público que Eugenio Hernández, que fue gobernador de Tamaulipas, está preso precisamente en aquella entidad por la venta de un terreno de alta plusvalía, propiedad del gobierno de Tamaulipas, que él mismo como gobernador
compró a un bajo costo. Obviamente esto se acreditó que era un fraude y lo encarcelaron, pero en paralelo Eugenio Hernández tiene una solicitud de extradición a Estados Unidos por lavado de dinero por $30 millones que no acreditó su origen. Él aduce que esto es producto de sus negocios como constructor, porque él se ha dedicado a los bienes raíces, pero no se ha podido acreditar el origen real de esto. Uh-huh. Ahora, Eugenio Hernández le impidió ser gobernador a cabeza de vaca. Prácticamente le armaron una campaña tremenda cuando Calderón lo quiso imponer como candidato del PAN. En aquel momento, cuando fue asesinado Torre Cantú, Rodolfo, un caso que sigue todavía impune, que no se ha aclarado, y bueno, y que apunta, según Eugenio, a militares relacionados con Calderón. Otros afirman que fue el grupo del COS, que era jefe del cártel del Golfo, y otros dicen que pues es gente de Eugenio Hernández que estaba ligada con el narcotráfico y que lo asesinaron porque Rodolfo Torre no quiso aparentemente entrar en contubernio con el narcotráfico para darle continuidad a los intereses criminales que ya se habían tejido en la administración de Yarrington y de Eugenio Hernández, ¿no? Sí, entonces, sí. Este caso, pues obviamente la Fiscalía, bueno, la PGR, hoy Fiscalía, pues lo guardó, simplemente no siguieron la investigación y le dieron carpetazo al tema, y hasta ahí quedó, desafortunadamente. Sí, así es. Bueno, pues muchas gracias, Ricardo Ravelo. Osvaldo Zavala, te toca darle un cierre a esta mesa, en la cual debo decir que en el chat de YouTube y de Facebook pues hay comentarios que hablan de que somos desastrosos, catastróficos, que no reconocemos las cosas buenas que hace el actual gobierno, que el hecho de que el mando lo tenga el presidente de México, López Obrador, debe darnos confianza de que los mandos militares obedecen a quien les da instrucciones, y si esas instrucciones son buenas, pues entonces los ejecutantes tienen que hacer cosas buenas. ¿Qué opinas de todo esto, ya para cerrar, Osvaldo, por favor? Mira, no estoy en desacuerdo de entrada con todo lo que citabas de este comentario en YouTube. Yo creo que sí hay que reconocer que hay un cambio discursivo, hay un cambio narrativo en cómo se presenta el problema de la seguridad desde el gobierno de López Obrador, y yo creo que la visión personal del presidente, insisto, yo no creo que haya razones reales para sospechar de su sinceridad. Yo creo que de verdad al presidente le preocupa el problema de la violencia, y creo que ha articulado o ha querido articular un plan nacional para pacificar el país. Yo no pongo en duda eso. También reconozco que ha habido momentos importantes en los que la militarización no ha rendido el resultado catastrófico que sí vimos en las anteriores administraciones de Calderón y de Peña Nieto. Ya hemos discutido aquí ampliamente esos casos, como por ejemplo la explosión del ducto de Tlahuelilpan, donde el ejército no entró echando balas, sino tratando de ayudar ahí a los heridos, o sobre todo el caso de Ovidio Guzmán, donde claramente el ejército optó por retirarse, a pesar de digamos, cómo simbólicamente eso se veía como una derrota, pero se hizo principalmente para salvaguardar vidas. Yo creo que hay una novedad en todo ello, y no dudo, insisto, de la sinceridad del presidente. Tampoco creo que la creación de la Guardia Nacional deba verse de un modo cínico. Yo creo que hubo una intención original de crear este cuerpo civil. Ahora, lo que hemos visto, sin embargo, en los últimos meses es este desarrollo dramático de un giro en, no sé si tal vez, digamos, en cómo el ejército opera o no. Yo creo que el ejército ha operado y sigue operando bajo sus propios intereses y encomiendas, pero creo que hemos visto cómo el presidente López Obrador, sobre todo después del decreto de mayo, donde autoriza la reinserción de las Fuerzas Armadas para el combate al narcotráfico, etcétera, y la cesión de del aeropuerto de la Ciudad de México, de las aduanas y las fronteras, pues insisto, esto es muy preocupante para señalar cómo el ejército pues sigue retomando, acaparando todavía más espacios. Ahora, yo volviendo al tema de Tamaulipas, yo quisiera cerrar pensando justamente en todo esto, porque
si volvemos a la cuestión del ejército y su presencia y esta aparición del paramilitarismo como un problema cada vez más preocupante, el ejemplo de Tamaulipas me parece muy potente. Ya hemos dicho cómo los Zetas podrían pensarse como un grupo paramilitar. Ahora Ricardo nos decía hace un momento que los Zetas se presume ahora han entrado en desbandada y se han reagrupado bajo el nombre del Cártel del Noreste, pero el Cártel del Noreste, por lo menos hasta donde podemos ver en lo que se ha reportado en medios, está operando como un grupo paramilitar también. Es decir, no hay mucha información, pero lo que hemos visto es ya casos probados de falsos positivos. En septiembre hubo uno de ellos, en el que la Policía Estatal de Tamaulipas, al parecer, secuestró a gente en sus casas, ciudadanos, los obligaron a ponerse uniformes del supuesto Cártel del Noreste y luego los ajusticiaron para hacer parecer que había habido un tiroteo. Esto fue investigado incluso por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, y creo que pues este caso es muy significativo porque además repite otras prácticas que habían iniciado años antes. Desde 2017 se hablaba de falsos positivos en Tamaulipas, y los falsos positivos, tal vez para los que no están del todo al día con este término, pues es un término que se utilizó mucho en Colombia, sobre todo durante la guerra contra el narco y la militarización y la guerrilla, porque era una práctica común del ejército secuestrar a ciudadanos pobres, vestirlos de guerrilleros o de traficantes y asesinarlos para justificar la presencia militar en tales zonas del país. En ese sentido es donde ha estado nuestra verdadera colombianización. Nuestra colombianización del país no es el producto de la aparición del narco y su supuesto poder, sino la expansión del poder militar y la manera en que se permiten estos ajusticiamientos de la ciudadanía. Y yo quisiera marcar también aquí que en casos como el Tamaulipas, pero si lo vamos viendo también alrededor del país con Ayotzinapa o Tlatlaya, que recordaba Ricardo también, lo que vemos también es una criminalización de la pobreza, porque estos traficantes ajusticiados generalmente son gente pobre, muchachos que no terminaron la educación básica en muchos de los casos, gente que nació y murió pobre, que nada tiene que ver con esta fantasía del poderoso ejército de traficantes que desafía al Estado, y que con frecuencia, las más de las veces, pues pareciera que son parte de un programa de exterminio que el ejército opera para justificar su poderío. Entonces, en ese sentido, pues sí, la política del gobierno de López Obrador puede discursivamente ser una novedad, pero pareciera que no estamos muy alejados de las prácticas más tóxicas y horrendas que vimos en los sexenios anteriores. Por eso yo insisto, yo creo que el mayor desafío del presidente López Obrador actualmente no es el crimen organizado, no es para ningún momento estos llamados cárteles, sino el enorme poder que ha otorgado y concedido al ejército en el país, y la manera en que ese poder cada vez más, de un modo muy preocupante, se permite no solo ya ahora la ejecución extrajudicial de ciudadanos, sino también incluso, pues como estamos viendo, el desvío de fondos públicos, y pues, ejercer una soberanía territorial que sería la del gobierno civil. Entonces, yo creo que ese es su verdadero desafío, esa es la gran pregunta que nos dejan todos estos eventos. Y tenemos pues que aprender a incorporar en esta discusión, insisto, este debate entre militarismo y paramilitarismo, y esta razón de seguridad nacional que se emplea para mantenerlos vigentes en el territorio nacional. Muy bien, pues como siempre, muchas gracias por sus aportaciones, por sus juicios críticos y la verdad, por la libertad, por el valor y la valentía, la entereza de abordar estos temas que en otros lados no se habla con la claridad y con la profundidad suficiente sobre el papel de las Fuerzas Armadas en un proceso tan delicado de cambio como el que se tiene en México. Me complace mucho ser partícipe de esta mesa y escuchar toda la amplia reflexión que han hecho. Así es que, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Tu micrófono está apagado. Perdón. Bueno, pues ahora sí que muchas gracias, un abrazo para ti, también para Ricardo, para Osvaldo, para todos, ¿no? Y el público que nos escucha, bueno, pues así es esto de debatir, así es esto de reflexionar y de tomar las cosas e ir a fondo en ellas, aunque así a veces nos gustaría que fueran diferentes, ¿no? Así es. Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, muchas gracias.
Muchas gracias, Julio. Agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y con el público. También agradezco mucho a Osvaldo por sus comentarios, a Víctor. La verdad es que, bueno, es un espacio que siempre nos permite esta libertad, sobre todo abordar estos temas tan polémicos como esta llamada democracia militarizada, tema que da para mucho y continuaremos en esta vertiente. Muy bien, muchas gracias, Ricardo Ravelo. Gracias, Osvaldo Zavala. Muchas gracias, Julio. Un gran placer estar aquí como siempre y discutir estos temas importantísimos contigo y Ricardo y Víctor. Y me interesó mucho que incorporaras los comentarios del público que nos escucha y que tal vez deberíamos atenderlos más sobre la marcha en las mesas. Me parece importante también tener ese diálogo inmediato con ellos, ¿no? Sí. Creo que es importante y también pues habla de la preocupación compartida, colectiva que tenemos todos en estos temas importantísimos. Sí, señor. Muchas. La egoteca. ¿Perdón? Sirven también para la egoteca. Bueno, pues algunos para la egoteca y otros al contrario, Ricardo, otros son duros contra todo mundo. Sí, pero en fin. Sí, pues leámoslo y desde luego atendemos lo que ahí hay. Gracias a los tres y nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.